Buen día. El día de hoy quiero que trabajemos en la solución de un ejercicio completo de estimación de incertidumbres. Para ello, les propongo este ejercicio que es muy similar a uno que está propuesto en el material de la bibliografía. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Yo lo adapté un poco, ¿verdad? Y vamos a hacer la solución completa de este ejercicio de análisis de incertidumbres. El ejercicio dice así: se desea preparar una concentración de una disolución de cloruro de potasio, empleando agua destilada y un balón aforado. Un balón aforado es un matraz, es un recipiente que tiene únicamente un trazo y en el que usted puede contener un volumen, ¿verdad? Entonces, las disoluciones en química, lo que hace uno es que deposita la masa de lo que usted quiera contener en la disolución afora hasta la línea de aforo respectiva, ¿verdad? Y entonces genera la disolución. Simplemente lo que haces es disolver eso y ya tenés una disolución específica, ¿verdad? Entonces, para calcular la concentración, ahí tenemos una relación que depende de la masa del cloruro de potasio, la pureza, el peso molecular y el volumen del balón aforado a 20 grados Celsius. La masa de cloruro de potasio que se empleó fue ese valor que está ahí, 0,4704 gramos, y fue medida con una balanza digital. La incertidumbre por calibración es de 0,0004 gramos, con K igual 2, distribución normal 95,45% de probabilidad de cobertura. Eso es información que usted puede obtener de un certificado de calibración. E información que ya ustedes saben cómo se puede obtener, porque eso lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Usted suma el error de indicación en valor absoluto más la incertidumbre digamos, de expandida, y entonces eso te da justamente la incertidumbre de calibración. De acuerdo con los controles de la balanza, la deriva instrumental entre calibraciones sucesivas es de 0,0003 gramos, o sea, 0,3 miligramos. La pureza del reactivo es de 0,980 y el error máximo de 0,005, y el peso molecular se obtiene a partir de la suma de los pesos moleculares del potasio y el cloro. Entonces, ¿de dónde toma uno los datos de los pesos moleculares? No es de una tabla periódica, es de la UPAC. La UPAC oficialmente tiene estos valores. Entonces, evidentemente ahí hay detalles, por ejemplo, el cloro tiene varios isótopos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tomar algunas consideraciones, yo aquí se las simplifiqué, y entonces tenemos los valores de los pesos moleculares con sus respectivos errores máximos. El volumen es generado por un matraz de 200 centímetros cúbicos. Vean que el matraz es de 200 centímetros cúbicos, pero aquí, para efectos de usar esta ecuación 1, el volumen del balón aforado debe estar dado en decímetros cúbicos. Es clase A, les doy la tolerancia, más o menos 0,15 centímetros cúbicos, y se considera que sigue una distribución triangular. Eso es información que les doy a ustedes para que puedan hacer el cálculo, ¿verdad? Y obviamente todo esto requiere de ciertos criterios, como le explicaba yo a Sebastián la vez pasada y como les envié a leer ustedes de la GUM, ¿verdad? La GUM puede tomar una cierta misma cantidad de datos, como ustedes lo pueden ver en el ejemplo que ellos dan de temperatura, y es con esa misma información usted puede llegar a determinar si un conjunto de datos sigue una distribución triangular, normal o rectangular, dependiendo de ciertos criterios. Entonces yo les voy a dar aquí que supongan que sigue una distribución triangular. Ya cuando ustedes sean más adultos en la parte de estimación de incertidumbres, esas decisiones tendrán que tomarlas ustedes. Luego, la incertidumbre por repetibilidad en el aforo se obtiene a partir de una desviación estándar histórica, que es de 0,021. Aquí es una A, ahí me disculpan, histórica, ¿verdad? 0,021 centímetros cúbicos. Eso es lo que hemos hablado nosotros, justamente de que usted hace una serie de datos previos para poder determinar la repetibilidad de su experimento. Este experimento viene de 9 mediciones, pero la preparación de la muestra solo se hace en una única medición. O sea, usted previamente ha realizado 9 mediciones para la validación, para determinar la desviación estándar histórica. Pero ahorita en este trabajo, donde usted está haciendo la medición, solo hace una única medición de aforo, nada más. A pesar de que se procuró que la temperatura estuviera siempre a 20 grados Celsius, que es la temperatura nominal a la que se debe realizar el aforo, el volumen de líquido dentro del matraz se ve afectado por la expansión térmica. ¿Verdad? Es un fenómeno que ya hemos hablado. Hoy lo vamos a hablar en términos del volumen. La temperatura se mantuvo en todo momento a 20 grados Celsius más menos 3 grados Celsius, y considere que el agua dentro del matraz tiene un coeficiente de expansión volumétrica de 2,1 por 10 a la menos 4 Kelvin menos 1. Vamos a suponer solo los términos de primer orden. Y les pido pues varias cosas. Ahí lo primero, sabiendo que el mensurando es la concentración del cloruro de potasio, que estaba por esta ecuación 1, ¿verdad? Pues establezca la función de medición, calcule el mejor estimador del mensurando,
Prepare un diagrama de causa-efecto completo para sintetizar todas las fuentes de incertidumbre que afectan la concentración de la disolución de cloruro de potasio. Indique todos los valores originales e indique el tipo de distribución que sigue cada una de las incertidumbres, ¿verdad? Haya la incertidumbre estándar combinada, calcule la incertidumbre expandida y reporte la concentración con su respectiva incertidumbre expandida, indicando el tipo de distribución, el factor de cobertura y la probabilidad de cobertura. Vamos a entrarle a este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer aquí es empezar a definir el mensurando. Y vamos a decir que el primer punto por el que usted inicia un ejercicio de este tipo es la definición del mensurando. El mensurando ya yo se los doy, pero muchas veces el mensurando ustedes deben cuestionarlo y definirlo. Entonces, en este caso es la concentración de cloruro de potasio. Incluso puede ser hasta más específico si usted lo necesita. Muy bien, ya tengo el mensurando. Ahora, el segundo punto que yo defino aquí es la función de medición. Entonces, la función de medición es la ecuación que me va a permitir a mí calcular el mensurando. Esta es una medición indirecta como la gran mayoría de mediciones que se realizan en metrología, ¿verdad? Muy pocas mediciones son directas. Entonces recordemos la ecuación que yo les di. La concentración iba a estar dada por la masa multiplicada por la pureza dividido entre el peso molecular y el volumen, ¿verdad? Donde el peso molecular es la suma del peso molecular del potasio y del cloro. Muy bien, entonces yo puedo sustituir esto acá, ¿verdad? Y obtengo una función de medición que sería la concentración en función de 5 variables, que son la masa, la pureza, el peso molecular del potasio, el peso molecular del cloro, el volumen. Esas 5 son las variables, digamos, independientes de las que depende la concentración y las escribimos como M multiplicado por P dividido entre PM sub K, peso molecular del potasio, peso molecular del cloro por el volumen. Esto que tengo acá, entonces va a ser la función de medición. Muy bien, y eso es muy importante definirla, porque con la función de medición yo puedo ya realizar por lo menos el cálculo del mejor estimador. No me lo están pidiendo explícitamente en el enunciado, pero sí es importante calcularlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un reporte final del resultado. Entonces, vamos a empezar con el cálculo del mejor estimador. Ok, ustedes pueden bajar ahí del TEC Digital el enunciado, ¿verdad? Y pueden ir cotejando cada uno de los datos que yo les voy a ir dando por aquí. Por facilidad, yo voy a transcribir los datos. Entonces, el enunciado nos dice a nosotros que el valor de masa es de 0,4704 gramos. El valor de la pureza es de 0,980. La pureza siempre es un valor que está entre 0 y 1, ¿verdad? El peso molecular del potasio, el mejor estimador al menos es de 39,0983 gramos por mol. El peso molecular del cloro es de 35,4515 gramos por mol. El volumen, ahí se nos dice que es de 200 centímetros cúbicos. Pero aquí hay un detalle importante. Para que esta ecuación, digamos, usted pueda emplearla con las, digamos, unidades correctas, hay que hacer una conversión. Entonces, usted sabe que esto hay que convertirlo a decímetros cúbicos y un decímetro cúbico, pues son 10 a la 3 centímetros cúbicos. Por lo tanto, esto nos queda como 0,2, digamos, decímetros cúbicos. Con esta información que usted tiene aquí, que son los datos de entrada de tu problema, entonces simplemente sustituimos dentro de la función de medición y obtenemos entonces el mejor estimador, que simplemente sería 0,4704 gramos multiplicado por 0,980. Siempre revisen las unidades bien, ¿verdad? Esto que va a ser la suma de 39,0983 más 35,4515. Esto va a estar dado en gramos por mol y multiplicado por 0,200 decímetros cúbicos. Entonces, si ustedes le prestan atención, ¿verdad? Los gramos se eliminan y esto nos queda en mol sobre decímetro cúbico. Viene aquí la primera decisión que uno toma en el cálculo, señores y señoritas. ¿Cuántos decimales debo escribir? Bueno, escriba todos los decimales que necesite. Y si es necesario, eventualmente en el problema puede añadir más decimales. Si a usted le hacen falta decimales, no meta ceros, como me hicieron en la tarea 2 más de 1, que tenían que meter 3 decimales, pero como solo habían usado 2, entonces digamos, les da 199,54 porque no le metieron 3 decimales. Entonces, como les hacía falta 1, metan un 0. Eso está malo. Usted tiene que meter como decimales o añadir decimales que sean significativos dentro del resultado. Ok, entonces ese es el mejor estimador. El mejor estimador es, por decir así, el valor que usted va a reportar, pero ahora, como lo hemos visto en este curso, ¿verdad? Si usted nada más reporta el mejor estimador, el conocimiento que tenemos de este mejor estimador es bastante limitado
si usted no calcula una incertidumbre asociada. Entonces vamos ahora al proceso más importante, que es justamente la identificación y cuantificación de cada una de las fuentes de incertidumbre. Entonces, el método que yo les propongo por acá es hacer uso de los diagramas de causa-efecto. Entonces, para ello, vamos a explicar cómo se hace un diagrama de causa-efecto y de dónde tomamos la información para ese diagrama de causa-efecto. Y vamos a escribir por acá diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto, digamos, es una herramienta que no es obligatorio incluir en una estimación de incertidumbres, pero en la práctica se usa mucho porque permite sintetizar información. Si usted puede vivir sin esto, lo que pasa es que si usted lo utiliza, pues evidentemente su vida se le va a simplificar bastante. Entonces, quiero que vean la función de medición. La función de medición depende de 5 variables: masa, pureza, los pesos moleculares del potasio y cloro y el volumen. Entonces, vamos a escribir una espina, digamos, sobre la cual tenemos el mensurando, que sería la concentración, y aquí las 5 variables, que pueden ser, digamos, como les decía, la masa. Vamos a escribir una flecha para una de esas variables. Para otra de las variables vamos a escribir aquí, entonces, la pureza. Vamos a añadir otra acá, que sería el peso molecular del potasio, el peso molecular del cloro, y una aquí, vamos a poner esta acá, que sería el volumen. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama inicial, por lo menos en la identificación de las 5 variables. Ahora, vamos a irnos nuevamente al enunciado. Vamos a irnos al enunciado y vamos a leer la información que nos dan a nosotros asociada a la masa. Vea que nos dicen a nosotros aquí que la masa fue medida, o sea, con una balanza digital. Y tenemos información acerca de la calibración, que es de 0,0004 gramos, con K igual 2, distribución normal. Entonces ya ahí tenemos cuantificada una de las fuentes de incertidumbre. Y también la deriva, que es de 0,3 miligramos. Entonces, estos dos valores hay que incluirlos en el diagrama. En la deriva, vea que no nos dan a nosotros más información que un más menos 0,3 miligramos. No hay nada, no nos dicen qué tipo de distribución sigue esa deriva. Entonces, como es una deriva, primero, como es una deriva en tiempo largo, sabemos que sigue una distribución rectangular, eso lo hemos visto, ¿verdad? Y además, cuando a uno se le da un error, simplemente un más menos, y no se aporta información adicional, es bastante razonable considerar que ese tipo de incertidumbre sigue una distribución rectangular. Entonces, vamos a añadir estas dos incertidumbres a nuestro diagrama. Entonces voy a añadir aquí calibración. Entonces ya sabemos que la incertidumbre por calibración sigue una distribución normal. Entonces yo hago este diagramita. Con decir esto, vamos a entender ustedes y yo que eso es distribución normal. Pueden escribir la palabra, pero si pueden hacer el diagrama es mejor. Y es bueno que el diagrama también lo hagan a mano, no hay ningún problema, pueden hacerlo a mano, ¿verdad? Y esto nos da 0,0004 gramos. Esta sería una de las incertidumbres. Entonces, ven, se añade como si fuera una espina dentro de la espina de masa, ¿verdad? Y además vamos a incluir aquí la incertidumbre, por ejemplo, por deriva. Entonces puedo incluir la deriva, que yo sé que sigue una distribución rectangular y que tiene un valor de 0,0003 gramos, y esa afecta a la masa, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo identificadas las dos incertidumbres que están afectando el valor de masa. Ahora quiero que veamos qué pasa con la pureza. Si usted se va al enunciado, vea que el enunciado, bueno, da un montón de información, pero si el diagrama de causa-efecto le permite ir sintetizando. Lo único que se dice de la pureza es que el error máximo declarado por el fabricante es de 0,005. Entonces, como es la única incertidumbre, la única información con la que nosotros contamos, vamos a añadirla como una incertidumbre que sigue una distribución rectangular, y lo vamos a incluir aquí como un error máximo. Un error Profe, máximo. disculpe, yo tenía una pregunta con respecto a lo de la masa. Correcto, dígame. Acá no tenemos que incluir, digamos, la incertidumbre por la medición en sí, que hay como que tomar en cuenta la medición en el cero y después la medición ya como la masa en la balanza, y a partir de eso conseguir una incertidumbre por medición. Realmente no hace falta, porque ya en la incertidumbre por calibración incluye todo eso. Vamos a ver, ¿verdad? Más Ah, ok. adelante, en el momento que usted toma esa información, ya el fabricante ha incluido las incertidumbres por resolución, resolución del cero, y las que son propias, digamos, de la balanza en sí. Ahora, usted podría también hacer una modificación al experimento. Usted podría decir, bueno, yo aquí medí la masa una vez y estoy tomando esta información, pero usted pudo haber hecho
una medición de la masa con otra metodología. Pudo haber hecho la medición de la masa, digamos, en condiciones de repetibilidad, pero entonces ya ahí cambiaría. Ya ahí tenés información distinta que habría que añadir aquí. Tal vez habría que añadir una incertidumbre por repetibilidad en la masa. No es el caso de este experimento, pero uno podría añadirla. Usted pudo haber hecho algún experimento para medir masa y determinar alguna desviación estándar histórica y considerarla por separado de la calibración porque usted considera en el proceso de validación que eso puede afectar, entonces lo podría incluir. Pero en este caso, digamos, vamos a partir de un hecho, que entre la calibración, donde se meten todas las incertidumbres asociadas al instrumento, y la deriva, que considera cualquier variación que se puede dar entre las calibraciones, con esas son suficientes. No estoy diciendo que sean las únicas incertidumbres, pero digamos que tenemos la certeza o la fe, podríamos decirlo, aunque me suene extraño, ¿verdad? La fe de que esas son las dos incertidumbres relevantes y de las que yo tengo información. Pero de nuevo le repito, va a depender mucho de la información y va a depender mucho de la metodología que usted utilice para medir. Entre más información usted tenga para medir, entre mejor usted conozca la metodología y entre mejor conozca el proceso y el instrumento de medida, usted podrá tener más criterio para saber si debe o no añadir más fuentes de incertidumbre. Ok, perfecto, profe, gracias. Perfecto. Ahora vamos con los pesos moleculares. Entonces, vean, los pesos moleculares los podemos tomar de los valores que aparecen en el enunciado. Entonces, por ejemplo, en el potasio es de 0,001 gramos por mol y en el cloro 0,055 gramos por mol. Estamos trabajando unidades que son, digamos, del sistema internacional, pero múltiplos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar manos por mol. Dígame, doña María Fernanda. Hola, profe. Es que yo le quería preguntar que cómo sabemos ahí que la deriva es en tiempo largo. Porque aquí te dicen que es entre calibraciones sucesivas. Y usted la calibración no hace una calibración de la balanza varias veces al día. Las calibraciones se realizan en tiempo largo. Qué sé yo, usted puede calibrar estas balanzas una vez cada semana, cada 15 días, cada mes. Incluso hay balanzas que es cada 6 meses que se calibran. Eso es deriva en tiempo largo. La deriva en tiempo corto, María Fernanda, sería si usted tiene un gradiente. Si usted durante la calibración registró las condiciones ambientales al inicio y al final de la calibración, ahí tenemos un gradiente y ese gradiente es en tiempo corto. Ok, Esa es muchas una gracias, forma de profe. verlo. Con muchísimo gusto, María Fernanda. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vean, esto es lo que tenemos en cuanto a lo que es los pesos moleculares. Entonces, estas dos incertidumbres voy a considerar que son errores máximos y que siguen distribuciones rectangulares. Entonces, permítanme, porque esto hay que irlo viendo con calma, añadir esas dos incertidumbres aquí como si fueran errores máximos. Entonces, a ver, pongamos aquí error máximo. Una cosa que no quiero pasar por alto, aquí las unidades son importantes. Vean que en P yo no utilizo unidades porque es adimensional. Entonces, si usted en un diagrama de causa-efecto no me pone unidades, yo lo considero un error grave, porque entonces yo no sé si es que realmente es una magnitud adimensional o es que a usted se le olvidaron las unidades, ¿verdad? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí está. Y en el cloro, el error máximo nos decía el enunciado que es de más o menos 0,0055 gramos por mol. Muy bien, vamos al volumen. El volumen es un poquito más delicada la cosa porque tenemos más información asociada. Vamos a pensarla un poco. Entonces, usted lo que tiene que hacer es pensar y entender la información que se le brinda, porque, a ver, en el enunciado yo les doy una cantidad de información, pero usted tiene que ver qué de toda esa información provee o no incertidumbre, ¿verdad? No es que usted haga un check y empiece a agarrar la información y la mete en el diagrama. No, tienes que ver qué de todo eso realmente produce incertidumbre. Primero, la tolerancia. Aquí te dice la tolerancia. Tolerancia es un término que desaconseja un poco la BIM. No sé si ustedes lo han leído, pero yo les invito a que lean la BIM. En este curso, la lectura de la BIM y la lectura de la GUM es responsabilidad de ustedes. Tienen que leerla, ¿verdad? Yo les voy indicando por dónde vamos. Esto ya es parte, digamos, del tema, digamos, de definición del mensurando, el capítulo 4, que vamos a ir analizando. Pero sí es importante, responsabilidad de ustedes irla leyendo, ¿verdad? Entonces, la tolerancia es un sinónimo de lo que es error máximo permisible, digamos, para efectos de estimación de incertidumbre, aunque el término tolerancia no es aconsejable. Sin embargo, aquí lo utilizo en una condición extraordinaria justamente para familiarizarnos un poco con el lenguaje que muchas veces se utiliza a nivel de laboratorios. Entonces es de 0,15 centímetros cúbicos
y se considera que sigue una distribución triangular. Entonces ahí tiene información para la tolerancia. Luego nos dicen que la repetibilidad del aforo es esta, 0,021 centímetros cúbicos y proviene de 9 mediciones, pero solo involucra una medición. Eso es muy importante. Si el N es 1, si usted quiere sacar la desviación estándar experimental de la media, que es justamente el enfoque de evaluación tipo A que propone la GUM, entonces es la desviación estándar dividida entre la raíz del número de datos. El número de datos es 1, ¿verdad? Y aquí nos da información como coeficiente de expansión volumétrica y un cambio aquí de temperatura para que encontremos el valor de la expansión térmica de estos 200 centímetros cúbicos. Entonces vamos a utilizar esas tres cosas para añadir información aquí a nuestro diagrama. Entonces la primera, tolerancia. Entonces pongamos por aquí la tolerancia. Vamos a decir que esta tolerancia particularmente sigue una distribución triangular. ¿Las tolerancias todas siguen distribuciones triangulares? No. Esta particularmente usted la puede considerar una distribución triangular porque tiene información, criterio, yo le doy en el enunciado la información para que lo haga, pero no es que esto sea una receta donde siempre la tolerancia sigue una distribución triangular. De hecho, algunos consideran que la tolerancia es mejor modelarla como distribución rectangular. Y era lo que yo le explicaba a Sebastián justamente en el ejemplo de la GUM. Cómo con un conjunto de datos usted puede tomar diferentes decisiones, ¿verdad? Luego, la repetibilidad en el aforo. Profe, Sí, dígame. la tolerancia está dada en centímetros cúbicos. Ay, está en centímetros cúbicos. Discúlpenme, chicos, tiene toda la razón. Qué vergüenza con ustedes. Ya lo corregimos aquí. Disculpen. Vamos con la repetibilidad en el aforo. La repetibilidad en el aforo, entonces, es una desviación estándar histórica, 0,021 centímetros cúbicos. Sigue una distribución normal. Estrictamente no es normal, es una T-student, pero para efectos de un diagrama de causa-efecto, esto es una ligereza que a veces hacemos a nivel de estimación de incertidumbre. Para distinguir una normal de una T-student, lo que hacemos es incluir el número de grados de libertad. Entonces, cuando yo digo que esto tiene, como son 9 mediciones, son 8 grados de libertad, ya para mí esto es una T-student. O sea, a nivel del diagramita, del dibujito que yo hago, no hay diferencia, pero ya cuando yo utilizo esto, sobreentendemos que es una T-student. Eso para no recargar el diagrama, porque también tenemos que hacer diagramas prácticos. No podemos meterle ni demasiada información porque si no se nos vuelve un poco difícil de manejar. Y es bueno que incluyan el N. El N es 1, depende de una única medición, ¿verdad? Entonces ahí tengo la repetibilidad en el aforo. Me falta una incertidumbre adicional, que justamente está asociada con la expansión volumétrica. Entonces, esa expansión volumétrica yo la voy a calcular por aparte. Probablemente ya ustedes saben que la expansión volumétrica está dada por el volumen nominal a 20 grados Celsius. Ahora voy a llamarlo V sub 0 por un coeficiente de expansión volumétrica por un cambio de temperatura. Nuestro volumen nominal lo vamos a tomar como los 200 centímetros cúbicos, que es el volumen nominal del matraz. El beta yo se los estoy dando en el enunciado y es 2,1 por 10 a la menos 4. Yo usualmente uso el punto como multiplicador. Si alguien quiere usar la X, no tengo problema. Y la diferencia de más o menos 3 grados Celsius es igual que 3 Kelvin. No tienen que sumarle los 273,15 porque es una diferencia. Y en diferencias en Celsius y en Kelvin son iguales. La temperatura absoluta es la que puede cambiar. Entonces, si usted utiliza una ecuación como ecuación del gas ideal, pues sí, al mensurando hay que sumarle 273,15, pero el más menos no. El más menos son diferencias. Esas en Kelvin y en Celsius son iguales y esto nos da a nosotros 0,126 centímetros cúbicos. Como la variación de estos 3 grados Celsius o 3 Kelvin es de más menos, esto se va a entender como un más menos. Y por lo tanto aquí, cuando usted va al diagrama y habla de la expansión volumétrica o expansión térmica, no sé cómo quiere llamarlo, vamos a llamarlo expansión térmica, entonces vamos a considerar que sigue una distribución rectangular y que el valor de esa expansión térmica es un más menos. El más menos, a ver, en esto es interesante porque la GUM como que eso de más menos no lo utiliza, habrá hecho como que si usted lo lee un poco, se da cuenta como que no alienta mucho al uso del más menos en ese documento, aunque sí lo hace en los complementos, ¿verdad? Sin embargo, yo aquí lo voy a utilizar hasta donde pueda, precisamente para tener claridad en lo que nosotros estamos calculando. Por ejemplo, una resolución no lleva un más menos, es una división de escala, entonces yo no le escribo un más menos. En los demás tendemos a utilizar un más menos.
Aquí, por ejemplo, en una desviación estándar ya se entiende que una desviación estándar es un más menos. No lo voy a escribir, pero si alguien lo escribe, de ahí está bien. Aquí no hay, aquí el asunto es claridad, claridad. El diagrama tiene que estar claro. Yo tengo que ver este diagrama y no tengo que tener dudas. Ya si yo tengo dudas es porque le falta información. Muy bien, ese es el diagrama de causa-efecto. Ahora sí, en la tarea ustedes tienen que hacer un diagrama similar. Lo que sigue ahora es carpintería. Vamos a la carpintería. La carpintería es el cálculo de las incertidumbres estándar. Entonces vamos a ver ese cálculo por aquí. Ya una vez que hemos identificado y cuantificado las incertidumbres, ahora sigue el cálculo de las incertidumbres estándar. A este proceso usualmente se le conoce con el nombre de reducción. Entonces vamos a calcularlas rápidamente. ¿En cuántas incertidumbres tenemos nosotros aquí? Tenemos 8 incertidumbres, ¿verdad? Tenemos 8 incertidumbres que vamos a calcular. Entonces vamos a ver, estas 8 incertidumbres van a incluir, voy a usar esta notación, la cual ya habíamos hablado la vez pasada, que significa, ¿verdad? Como la masa, como ustedes pueden ver, tiene 2 incertidumbres, una asociada a la calibración y otra a la deriva, entonces yo voy a utilizar esta notación para separar las incertidumbres estándar de cada una. La de la masa, como es una normal, es la incertidumbre expandida dividida entre el factor de cobertura, que es 2. Entonces de ahí tenemos ya el valor de la masa. Y lo que es la deriva, como es una rectangular más menos, es la deriva entre raíz de 3. Ya en el momento que yo hago el cálculo de la incertidumbre estándar, no escribo el más menos. ¿Cuántas cifras significativas deben usar en una incertidumbre estándar? Al menos 2 y recomendablemente 3. Estas 2 incertidumbres de la masa es importante ver los grados de libertad. Los grados de libertad para calibración vamos a considerar que son 50 grados de libertad. Esto lo conversamos en la lección anterior y tiene que ver con el concepto de la incertidumbre, donde estoy suponiendo que no cambien más de un 10% del valor de incertidumbre. Y esta rectangular le voy a asignar un número de infinito número de grados de libertad. El infinito no es un número y de hecho ni siquiera en la GUM aparece, sin embargo es una forma de decir que yo tengo confianza en ese resultado y por lo tanto considero que es muy confiable y no espero un error asociado a este valor de la deriva, ¿verdad? Si usted tiene algún criterio para pensar que esta deriva no anda muy bien calculada, pues puede utilizar otro número de grados de libertad. La incertidumbre de la masa, usted entonces puede obtenerla sumando geométricamente el cuadrado de la incertidumbre de calibración más el cuadrado de la incertidumbre de deriva y sacándole raíz cuadrada. Entonces, esta incertidumbre de la masa, que es la suma geométrica de estas dos, da como resultado 0,0265 gramos. Muy bien, ya tengo la de la masa, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la incertidumbre asociada a la pureza. La pureza es interesante porque la pureza solo tiene una incertidumbre asociada al error máximo permitido. Entonces no hace falta hacer una diferencia entre aquí ponerle error máximo permitido porque es la única incertidumbre que hay. Simplemente lo que hacemos es algo muy similar, es tomar el error máximo permitido entre raíz de 3. Cuando usted tiene que tomar una distribución rectangular y es un más menos, siempre el valor del más menos lo dividimos entre raíz de 3 para obtener el valor de la incertidumbre estándar. Y procuraré utilizar al menos 3 cifras significativas. Voy a usar 4 aquí. Puedo usar un poquito más si yo lo necesito, ¿verdad? Y consideramos que el número de grados de libertad de esto es infinito, por venir de una rectangular y de información bastante confiable. Vamos con la incertidumbre del peso molecular del potasio, que es muy similar. Usted para el potasio tiene un error máximo permitido, entonces lo divide entre raíz de 3. Entonces sabemos que es este valor en gramos por mol. Vea que es bueno incluir ahí las unidades para que no haya duda cuáles son, ¿verdad? Y esto me da, voy a usar 3 cifras significativas. Y para el caso del cloro, yo sé que el error máximo es de 0,055 de acuerdo al diagrama de causa-efecto, ¿verdad? Dividido entre raíz de 3 y esto me da 0,003, digamos 175 gramos por mol. Luego tenemos las incertidumbres asociadas al volumen. Para el volumen tengo 3. Primero la tolerancia del volumen. Entonces la tolerancia del volumen decían que era más o menos 0,15. Entonces 0,15 centímetros cúbicos entre raíz de 3. Eso nos da 0,0612 centímetros cúbicos, ¿verdad? Luego, la otra incertidumbre que tenemos es la de repetibilidad. La de repetibilidad es muy importante porque es la desviación estándar histórica dividida entre raíz del número de datos, que es 1, porque solo tomé una medición. Entonces,
y nos queda como el mismo valor que yo les estoy dando en centímetros cúbicos y la incertidumbre asociada a la expansión térmica, voy a llamarla delta T, que sabemos que es el cambio de volumen que yo calculé entre raíz de 3, que sería 0,126 centímetros cúbicos entre raíz de 3. ¿Verdad? Entonces vean que el cálculo ya es más sencillo si usted ya tiene el diagrama bien elaborado. ¿Verdad? Ahora, vamos a incluir los grados de libertad. Esto vamos a considerar que tiene un número infinito de grados de libertad y este también por ser rectangulares. Para la tolerancia, bien, podríamos considerar que es un número infinito. Para la repetibilidad tiene que ser uno menos que el número de datos del que viene, que son 8. El diagrama de causa-efecto habíamos puesto 8. Y aquí podemos escribir infinito, ¿verdad? Si tenemos información confiable. De estas tres incertidumbres, yo puedo sacar una incertidumbre del volumen, que sería que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de la tolerancia, de la repetibilidad y de el delta T, ¿verdad? Y entonces la incertidumbre del volumen, que es la suma geométrica de estas tres, me va a dar un valor que es 0,0974 centímetros cúbicos. Como yo necesito el valor en decímetros cúbicos, tengo que dividirlo entre 1000. Entonces lo más práctico es escribir aquí un 10 a la menos 3 decímetros cúbicos. Yo sé que la notación científica uno no debe dejar aquí el valor como un número menor a 1, pero no importa, es para efectos de nuestro cálculo. Todavía no estoy llegando al reporte final. Entonces ya tengo la incertidumbre de cada una de las 5 variables. ¿Qué toca ahora? Bueno, ahora lo que toca, como parte del cálculo siguiente, es calcular la incertidumbre estándar. ¿Está bien? Calcular la incertidumbre estándar. Entonces, vamos a calcular la incertidumbre estándar. El cálculo de la incertidumbre estándar, en este caso, pues hay varias formas de abordarlo. Yo voy a abordar el cálculo de la incertidumbre estándar combinada por el método más clásico, pero vamos a estar viendo en el curso que hay formas de poder hacer este cálculo de una manera pues distinta, ¿verdad? Tal vez más simple. Pero bueno, ahorita, por lo menos para el primer parcial, lo que me interesa es que manejemos el método clásico y después ya vamos viendo esos casos particulares que nos pueden simplificar la vida. Entonces, primero, la incertidumbre de la concentración la calculamos a partir de la ley de propagación de incertidumbre, que dice que es la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. Primero la masa, ¿verdad? Por la incertidumbre de masa al cuadrado, luego pureza, luego de las del peso molecular. En química se dice peso molecular, ¿verdad? Peso molecular curiosamente es la masa por mol, pero bueno, se le llama peso molecular. Eso es la forma, usted no dice, puede decir masa molecular, pero no es como tan común, ¿verdad? A veces en esto de la metrología, chicos, ustedes tienen que empezar a ceder un poco para poder comprenderse entre los gremios, ¿verdad? Entonces, de ahí hay unos que utilizan un lenguaje un poco diferente, ¿verdad? Y el volumen, ¿verdad? Explico, o sea, es agarrar cada una de las variables que tienen ustedes aquí y calcular eso que son los coeficientes de sensibilidad. Los coeficientes de sensibilidad, ustedes los pueden sacar analíticamente. ¿Y cómo los obtienen? Obteniendo las derivadas parciales analíticamente de cada una de las variables utilizando la función de medición inicial. Entonces aquí yo lo voy a hacer más rápido porque bueno, ya esto es matemática más elemental. Usted calcula esto con respecto a la masa. Le va a dar P dividido entre la suma de los pesos moleculares por el volumen, ¿verdad? Entonces si usted hace la derivada parcial le va a dar eso. La derivada parcial de esta función de aquí, nada más quita la masa. Pero esto es lo mismo que haber tomado, y esto es muy importante, que haber tomado la concentración y dividirla entre la masa. Si usted divide la ecuación de concentración entre la masa, obtiene justamente P entre la suma de los dos pesos moleculares por volumen. Entonces esta ecuación me queda más conveniente porque ya ahora sí puedo sustituir, digamos, el valor que yo obtuve en el mensurando con sus unidades entre la masa, que es 0,4704 gramos. Y esto entonces me da 0,0657 mol entre gramos por decímetro cúbico. ¿Lo ven? Así se calcula. El coeficiente de sensibilidad debe llegar a un valor numérico con unidades. Si ustedes no me escriben unidades en un coeficiente de sensibilidad, está malo, chicos. Está malo. Esto es análisis de incertidumbre, no es cálculo 1, ¿de acuerdo? En cálculo 1 usted puede dar un valor numérico irresponsablemente sin unidades. Aquí es análisis de incertidumbre. Entonces, todo coeficiente debe ir con sus unidades, ¿verdad? Usted repite este cálculo ahora para la pureza. Entonces, si usted lo repite para la pureza, lo que le queda es muy similar. Es la concentración entre la pureza. Los coeficientes de sensibilidad yo recomiendo dejarlos con al menos 3 cifras significativas.
Con 3 cifras usualmente es más que suficiente. Bien, vamos a calcular ahora el coeficiente de sensibilidad con respecto al peso molecular del potasio. Es interesante porque cuando usted lo calcula, si usted lo ve bien, calcularlo con respecto al peso molecular del potasio y del cloro da el mismo resultado, da el mismo coeficiente, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a escribir así, para efectos de simplificar un poco la notación, ¿verdad? Y entonces lo que nos queda aquí es que este coeficiente es menos la masa por P, entre la suma de estos dos, esto aquí al cuadrado, esto nos da a nosotros menos la concentración dividido entre la suma de los pesos moleculares del potasio y del cloro. Muy bien, esto lo puede sustituir, entonces vamos a sustituir ahí. Bueno, voy a brincarme ese paso, ustedes sí lo van a hacer cuando ustedes hagan su solución, tienen que sustituir, verificar las unidades, pero esto les va a dar este valor. 3 ceros, 41, voy a poner 4 cifras significativas, no importa. Y las unidades, y tener cuidado, mol al cuadrado entre gramos por decímetro cúbico. Sí, pónganle siempre bien las unidades. Y por último, el coeficiente que nos queda es el del volumen. Cuando usted calcula el coeficiente del volumen, ahí entonces vamos a calcularlo de una manera similar, ¿verdad? Nos queda entonces menos masa por P dividido entre los pesos, ¿verdad? Del potasio y cloro por volumen al cuadrado. Esto es lo mismo que decir menos. El signo, vean, yo sé que tal vez suena raro, pero yo no soy tan crítico en el signo porque al final como le vamos al cuadrado, digamos, si se equivocan en el signo, a ver, no les voy a bajar todos los puntos, pero respetémoslo, ¿verdad? Por un asunto de decencia matemática, ¿verdad? Entonces ahí mol entre decímetro a la 6. Tengo estos 5 coeficientes, con estos 5 coeficientes, entonces yo puedo sustituir en la ecuación asociada a, digamos, la incertidumbre estándar combinada, ¿verdad? Y obtener lo que sería ya el valor de la incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada, me gustaría que vean lo siguiente, es tomar cada una de estas incertidumbres estándar que tenemos aquí, ¿verdad? Sustituirlas, multiplicarla por su respectivo coeficiente de sensibilidad y calcular la combinada. Hay un detalle interesante. Voy a calcular cada contribución por separado, nada más. Cuando usted tiene las contribuciones por separado, vas a tener lo siguiente. Resulta que la primera contribución, o sea, la de la masa, que es el coeficiente de sensibilidad, multiplicado por la incertidumbre estándar de la masa, todo esto va a dar en unidades de mol por decímetro cúbico, ¿verdad? Les da este valor. La segunda, que es la asociada, digamos, a la pureza, les da este valor. No ve diferencia, chicos, da 0 prácticamente, la del potasio, el peso molecular. La otra, aquí da 13, y la otra, contribución, la que es asociada al volumen. Todo esto, estamos hablando, si pueden poner las unidades, mol sobre decímetro. No sé si ustedes lo verán, ¿verdad? Pero aquí esta incertidumbre es la que predomina. Pueden hacer un diagrama de pesos, pueden analizarlo, yo se los di la vez pasada ahí en la presentación de varias formas, ¿verdad? Pero esa es la que predomina. De hecho, si usted calcula la incertidumbre combinada, le va a dar esto. Y ese sería el valor de la incertidumbre combinada. ¿Okay? ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? ¿Está bien? Profe, hay una incertidumbre ahí que es como 0, 0, 0, o sea, todo 0. Exactamente lo que esperaba que me preguntaran. Usted dice, pero profe, ¿de dónde saca usted ese 0? ¿Cómo algo va a dar 0 si no hay nada que de 0? Bueno, voy a comprobarlo. Es la incertidumbre asociada aquí a este término, se lo voy a marcar en verde, es la incertidumbre del peso molecular del potasio, ¿verdad? Que es esta de aquí, que es pequeña, por un coeficiente de sensibilidad del potasio que también es pequeño. Pues cuando usted hace el producto de esas dos cosas, le va a dar algo que no es 0, pero que redondeado a 7 decimales es 0. Profe, una pregunta, para efectos de tarea y también si nos sale en el parcial, si nos sucede algo parecido, podríamos igual redondearlo a 0. Sí, pueden hacerlo como lo estoy haciendo yo. O sea, si yo les resuelvo el ejemplo, yo me hago responsable de lo que les enseñé. Y usted llega y me dice, profe, usted lo explicó así en clase. Bueno, y sí, tiene toda la razón. Yo voy a evaluar con base en la moral que yo tenga para haber explicado, ¿verdad? Yo en eso sí, bueno, los que me conocen saben que soy así. Entonces sí, digamos, ustedes pueden hacer esto mismo, justamente la idea de resolver este ejercicio de esta manera es para que ustedes tengan criterio el nivel de detalle que uno necesita pues para resolver el ejercicio, ¿verdad? Como comercial, chicos, a las 8:30 los voy a dejar ahí con Alejandra, ¿verdad? La actividad que les dije que íbamos a hacer. Pero ya antes de dejar, quiero nada más dejar aquí calculado de manera muy, muy rápida lo de la incertidumbre expandida en estos 5 minutos, que es prácticamente ya casi el final del ejercicio. Aquí, digamos, lo único que yo quiero ver es lo siguiente.
eso sí me interesa, es el tema de cómo saber que esa incertidumbre es predominante, porque aquí predomina la incertidumbre de la pureza, la contribución de la pureza, que es este término, ¿verdad? Pero usted puede agarrar algo que se llama la incertidumbre del resto, yo les decía por ahí, que es agarrar todas las incertidumbres que usted considera que pueden ser despreciables, ¿verdad? Entonces usted agarra todas las incertidumbres despreciables. ¿Cuáles son? Esta primera, la de 0 no la voy a sumar, obviamente es despreciable y no me aporta. La de 13 aquí y la de 151, ¿verdad? Esta incertidumbre que le llamamos el resto nos da 0,000230 mol por decímetro cúbico. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber que todas esas son despreciables? Agarre eso que se llama el resto, divídalo entre la incertidumbre estándar combinada. Eso en este caso nos da 0,245. O sea, si usted divide 230 entre 939, este valor da menor a 0,3 y siempre que dé menor a 0,3 significa que el resto es despreciable. Es decir, que aquí predomina una distribución rectangular. Cuando predomina una distribución rectangular, habíamos visto en la lección pasada que ¿qué es lo que se hace? El factor de cobertura se toma como P por raíz de 3, donde P es la probabilidad de cobertura que nos piden que es 0,9545 por raíz de 3. Eso nos da 1,65 y entonces la incertidumbre expandida, que es K por la combinada, es 1,65 multiplicado por el valor de la incertidumbre estándar. Y aquí algo crítico, chicos, algo crítico. Tiene que ir con 2 cifras significativas. No le pongan más porque se los pongo malo. Ahí en la tarea me están poniendo algunos de las incertidumbres expandidas con 3 cifras significativas, no solo con 2. Y lo último que quedaría es el reporte final de la respuesta. Entonces, ¿cómo reporto? El reporte queda así, ¿ven? El reporte queda así. El reporte, voy a escribirlo de esta manera. Voy a decir que la concentración que obtuve, vean que yo necesito reportar con 5 decimales. Entonces, a pesar de que el mensurando y el mejor estimador yo lo había calculado aquí con 7 decimales, debo redondearlo a 5 decimales y me queda que la concentración sería 0,03092 más menos 0,00016 mol por decímetro cúbico y debo añadir alguna información adicional. Que bueno, obviamente uno le añade en texto, pero para efectos de este curso vamos a hacerlo así. Factor de cobertura es el K, ¿verdad? Tipo de distribución, distribución rectangular. Ustedes deben analizar siempre eso bien, porque yo les di varios casos, ¿verdad? Puede que sea rectangular, puede que sea trapezoidal, puede que sea normal o puede que sea TED-Student. Es exactamente seguir el mismo procedimiento que vamos a estar trabajando pues por ahí. Y en este caso pues es una rectangular y la probabilidad de cobertura. Con esto ya yo me doy por contento, ya llegué a la respuesta con su respectiva incertidumbre expandida. Esto es lo que yo necesito que dominemos. Esto es lo que yo les pido hacer en el último ejercicio de la tarea 3. Y esto es lo que vamos a estar trabajando, chicos. Bueno, por hoy vamos a llegar aquí con esto, ¿verdad? Yo les voy a grabar, ¿verdad? Una sesioncita ahí más o menos como de 1 hora con otros ejercicios más como para que ustedes los tengan, además de lo que ya tienen de la presentación de estimación de incertidumbre, como guía por ahí. Le debo a Frandy lo de histéresis, así que ténganme un poquito de paciencia. Eso lo vamos a retomar en el curso, pero déme chance la otra semana ahí para acomodarlo. Yo sé, no me he olvidado de eso. Y les debo también la solución escaneada de la tarea 1, perdón que no se las haya enviado, ¿verdad? Entonces, también ahí para que me tengan paciencia, espero ponerme al día con ustedes el día de hoy, más la calificación de la tarea 2. Y les subo este material en las próximas horas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, a mí no me quedó muy claro, digamos, en la incertidumbre del resto, ¿por qué es que queda una rectangular? Ah, bueno, veámoslo un momentito. Eso es lo siguiente. Resulta que la incertidumbre que predomina es esta de 0,000911. Esa es la que predomina. Eso sí está claro, ¿verdad? O sea, usted agarró el resto y lo dividió entre la total, es porque todo este resto, que es el resto de las incertidumbres, son despreciables. Ahora, ¿por qué esta es rectangular? Porque yo sé que este 911 proviene del producto del coeficiente de sensibilidad de la incertidumbre de pureza, o sea, el coeficiente de sensibilidad de la pureza con la incertidumbre de pureza. Y la incertidumbre de pureza, ¿qué tipo de distribución seguía? Es una rectangular. Ve que yo lo dividí entre raíz de 3 y si no lo puede ver aquí en el diagrama de causa-efecto. De todas estas 8 incertidumbres, resulta que la pureza es la más importante. No es algo obvio. Y esta es rectangular.
Por eso es que predomina una rectangular, ¿de acuerdo? Ok, profe. Y digamos, ese sería el caso si no se cumple el teorema de límite central. Eso no se está cumpliendo. Si está predominando Pero- una rectangular, no se está cumpliendo el teorema de límite central. Pero ahí es, digamos, entra mi duda de cuándo es que sí se cumple el teorema de límite Ah, central. ok. Se cumple el teorema del límite central cuando no predomina una rectangular, cuando no predominan dos rectangulares, ¿verdad? Y cuando el número de grados de libertad, si usted utiliza la fórmula de Welch-Satterthwaite, te da un número muy alto. ¿Qué significa alto? Por ejemplo, más de 50 o más de 100. Y no hay una incertidumbre no normal que no predomine. Es ahí donde usted dice que se cumple el teorema del límite central, ¿verdad? Uno podría hacer las convoluciones. Lo que pasa es que imagínate lo que es hacer la convolución de todo esto, ¿verdad? O sea, dura toda la vida uno, ¿verdad? Pero sí, uno podría hacerlo de esa manera. Ok, es que yo pensé que esa, con los grados efectivos de libertad, con esa fórmula, era solo si no se cumplía, más bien. No, la fórmula es para ver si se cumple o no. Si le da un número muy alto es porque se cumple el teorema del límite central. Y si le da un número muy bajo es porque es una TD student. No se cumple. La fórmula es una verificación para ver si se cumple o no el teorema del límite central, pero se utiliza solo cuando la repetibilidad es importante. Cuando la repetibilidad predomina. ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Si Ajá. ese número de la incertidumbre del resto entre la incertidumbre del mejor estimador esperado mayor a 0.3, se tiene que calcular. No, si tenés que hacer ajustes, entonces significa que eso ya no es despreciable. Entonces tenés que quitar incertidumbres y quedarte solo con las que son despreciables. Si te da más de 0,3, de ahí, no sé, usted empieza a hacer un ajuste. Usted dice, bueno, si esto no es despreciable, quitemos la más grande y vemos si el resto ahora más chiquitico que me queda, eso sí da menor a 0,3. ¿Me explico? Vos vas ajustando. Porque entonces si vamos- puede ser que llegue un momento en que usted quite esa más grande y ya sí le queda algo que sea menor a 0,3. Y digamos, si no hay ninguna despreciable, ahí... Puede ser que no haya ninguna despreciable. Y entonces ahí Pero- se cumple el teorema del límite central. Porque entonces usted tiene varias incertidumbres donde ninguna predomina. No es lo típico, pero puede ocurrir también. Ok, y habría que usar en ese caso la ecuación que usted había puesto en la presentación, que es como la incertidumbre a la 4 entre las sumatorias Eso hasta la 4. eso es si hay repetibilidad que no sea despreciable. Entonces ahora Ok. usted se va. O sea, recuerde que yo la presentación se la di en un orden. Usted primero verifica si predomina rectangular, si predomina dos rectangulares, si hay repetibilidad no despreciable, calcula los grados de libertad y luego, si no, de ahí puede suponer que el teorema del límite central se cumple. Pero vaya en ese mismo orden. Si hay repetibilidad no despreciable, sí puedes usar esa fórmula. Ok, entiendo. Perfecto. Bueno, chicos, los dejo con eso por ahí. Yo sé que esto genera muchas preguntas y vamos a tener la otra semana completa justamente para resolver ejercicios. De momento, céntrense en la tarea. Si tienen dudas, ahí me pueden consultar. Recuerden que está para el martes esta tarea, ¿verdad? Y quiero hacer una más, nada más como para antes del primer parcial, como para que todos estemos ya bien afilados para ese primer parcial, ¿verdad? No sé, yo creo que estamos, ¿verdad, Frandy? ¿Ibas a decir algo más? Una pregunta. Cuando usted usa ese criterio de menor a 0,3 del cociente, Sí. ok, si a mí me da menor a 0,3, entonces es despreciable y entonces la incertidumbre que estoy agarrando, la más dominante es la que yo asocio la distribución. O sea, lo que el criterio que le dice es que puede despreciar. Y usted analizará qué no es despreciable. Si usted dejó dos incertidumbres no despreciables, bueno, hágase cargo de a ver qué son esas dos incertidumbres. Si son una trapezoidal. Si le quedó solo una mayor, bueno, es una rectangular. El criterio no le dice qué hacer. Lo que le dice es, esto es despreciable. ¿Qué va a hacer usted con eso y qué decisión va a tomar? Es responsabilidad suya como metrólogo. ¿De acuerdo? Es lo único que le dice es, este pedazo de incertidumbre no te aporta más de un 5%. Eso es lo que te dice el criterio, nada más. ¿Está bien? Ok, pura bien.